En 1938, en diciembre de 1938, Borges tuvo un accidente cuando volvía de la biblioteca Miguel Canet donde trabajaba. Era un accidente muy tonto, se pegó con el marco de una ventana en la cabeza, pero después terminó siendo muy grave. Terminó internado, se le infectó la herida, terminó internado y estuvo varios días entre la vida y la muerte. Cuando sucede algo por el estilo, se suele decir que uno vuelve a nacer. Si Borges lo pensó, por lo pronto no lo dijo. Lo que sí, en ese momento sí tuvo un segundo nacimiento, porque Borges se convirtió en narrador. Nació el escritor Jorge Luis Borges. Algunos maliciosamente dicen que en realidad él tuvo que esperar a que muriera su padre, Jorge Guillermo, que era el que realmente quería ser el escritor y que no tenía el talento, lo sabían todos. Pero bueno, eso quedará entre las maledicencias de la gente. El primer cuento que escribió Borges fue Pierre Menard, autor del Quijote. Pero no voy a hablar de ese cuento, ni tampoco voy a hablar de Funes el Memorioso, que en mi memoria es el primer cuento que leí. Lo leí en una quinta en Luján de unos franceses que tenían una biblioteca completamente francesa, salvo un libro en español que eran las obras completas de Borges. Yo tenía 10 años en aquel momento y Borges estaba vivo, así que tengo la experiencia rara de haber leído a Borges mientras vivía. Pero Laura Rosato me invitó a hablar sobre mi cuento favorito de Borges. Y es algo difícil de hacer porque depende el año, el día, el mes, la hora. Los cuentos favoritos de Borges van cambiando. A veces es Emma Sons, a veces es El jardín de los senderos que se bifurcan, a veces es Tema del traidor y del héroe. En este momento, en este preciso instante, mi cuento favorito es El Sur, que creo además que era el cuento favorito de Borges. Es un cuento perfecto. Porque además está todo lo que es Borges está resumido en ese cuento. Sus intenciones, sus persecuciones narrativas, sus implicancias literarias, incluyendo su biografía. El Sur cuenta la vida de Juan Dalman. Juan Dalman era un hombre que trabajaba en una biblioteca municipal, que se golpea la cabeza con una ventana y que termina internado, y durante 8 días vive en ese estado liminal entre la vida y la muerte. El cuento salió publicado en 1953 en La Nación, y Borges es un experto para meter su biografía en los cuentos. Lo hace de una manera en que los que somos lectores y amantes de sus cuentos, cuando lo descubrimos nos enloquecemos de placer. Pero no son como easter eggs de las películas, sino que son artificios o herramientas que le dan sustrato y verosimilitud a los cuentos. Pienso, por ejemplo, en que en un cuento como Juan Muraña, él habla de Trapani, se lo cruza en un tren, y Trapani le menciona a un amigo de la escuela, a Roberto Godel. Bueno, Roberto Godel fue efectivamente un muy amigo de Borges y un amigo que conoció en la escuela, y si Godel existe, entonces Trapani debería existir. Pero volviendo al Sur, lo primero y lo llamativo es que tardó 15 años en escribir su accidente en una trama de clave ficcional. Y lo que sucede en un punto es que todo ese cuento está envuelto en un halo fantástico, pero yo diría que no solamente el cuento, sino también la vida de Borges está metida, a partir de este cuento en particular, en esa trama ficcional fantástica. Hay en Borges una trama irresuelta, hay una tensión irresuelta que se da entre lo que es el hombre de acción y lo que es el hombre de letras. Borges alguna vez escribió que vida y muerte le han faltado a mi vida, y él fue nieto de héroes de la independencia y de la guerra civil, justamente como Juan Dalman. La trama sucede de una forma en la que nosotros no sabemos si a partir de ese accidente que tiene Juan Dalman, la trama es real o imaginada. Y hay un tema con Borges que es que él generalmente toma la verdad de la ficción como una verdad que puede ser de distintas capas. Pienso, por ejemplo, en la Divina Comedia. Hay un verso de una destreza asombrosa del Dante, cuando está hablando del conde Ugolino, y no se sabe si el conde Ugolino se comió a sus hijos o murió de hambre. No queda claro en ese verso, y durante siglos los especialistas han discutido
qué sucedía hasta que Borges zanjó la cuestión. Y Borges dijo las dos cosas. Esa ambigüedad se puede dar solamente, esa ambivalencia, mejor dicho, se puede dar solamente en la literatura, que haya una clase de verdad que corresponda a dos realidades distintas. Entonces, así como Cortázar, en La noche boca arriba, desarma esa ambigüedad, en El Sur, que para mí es un cuento completamente vinculado a La noche boca arriba, ¿recuerdan La noche boca arriba? Ese motociclista que tiene un accidente y que sueña que va a hacer un sacrificio de los dioses para los dioses aztecas, y al final se descubre que era un indio que iba a ser sacrificado, que sueña con un accidente. Bueno, en El Sur esa ambigüedad no se resuelve. Borges deja las dos verdades funcionando. En ese cuento, Borges en un momento dice: nadie ignora que el sur comienza del otro lado de la avenida Rivadavia. Y si pensamos, la biblioteca Miguel Cané quedaba exactamente del otro lado de la avenida Rivadavia, quedaba en la calle Carlos Calvo. Borges tenía que tomarse un tranvía, el tranvía número 9, que se lo tomaba en la avenida Pueyrredón y lo dejaba allá en la biblioteca. Y Borges, mientras iba para allá, iba leyendo la Divina Comedia. Por eso la mención de Dante me parece que hace un eco perfecto. Pero hay algo que tiene que ver con el sur y la barbarie en Borges. Borges era un especialista, un lector nato de Sarmiento. Pero ese tema del sur y la barbarie me parece que es uno de los prejuicios más difíciles de erradicar de la obra de Borges y más complicado para nosotros los lectores de este siglo, si se quiere. Cabe recordar sobre todo la revista Sur, que tenía en la portada tenía una flecha que bajaba. Esa revista que dirigía Victorio Ocampo marcaba de alguna forma cómo el norte sancionaba la manera en la que tenía que obrar el sur. Esa idea de la civilización y la barbarie está presente también en este cuento de Borges. Juan Dalman viaja a una estancia donde tiene que resolver unos asuntos, y mientras está comiendo en un almacén, está comiendo unas sardinas y después come carne y toma un vino, unos muchachos, unos muchachones, creo que dice el cuento, lo empiezan a molestar y lo empiezan a humillar hasta que en un punto le tiran una bolita de pan. Pero ¿todo eso es verdad o es invención? Porque Dalman, humillado por esa muerte en el hospital, tal vez necesita de otra muerte, una muerte más real, más criolla, una muerte como la de sus abuelos. Y es entonces cuando uno de los muchachos le deja un cuchillo sobre la mesa, y ese cuchillo obviamente recuerda al íntimo cuchillo en la garganta del poema conjetural, y Dalman empuña y sale a la llanura, dice el cuento. Siempre se dice que Borges es un escritor universal, es un escritor argentino y universal, y él mismo de alguna forma lo pone en palabras en ese ensayo maravilloso que es El escritor argentino y la tradición. Pero en particular yo tuve la oportunidad de entender el final de este cuento gracias a un escritor islandés, a Sion, un escritor islandés que me explicó en una entrevista por qué este cuento tiene que terminar de esa manera. Dalman era descendiente, tenía, como dice Borges en el cuento, tenía sangre germánica. Y Sion me dijo que no había otra forma de reaccionar. Y si me permitís, voy a leer la cita de la entrevista que él me dice, como para ver por qué Dalman reacciona de esta manera. Sion dice: me resultaba evidente la manera en que tenía que terminar Dalman, porque el código de honor de los mitos nórdicos requiere que mueras por la espada. El que muere por la espada va al Valhalla, si no, va al infierno. Era obvio que este hombre seguía nuestro código de honor. Era obvio para un islandés que un argentino que estudiaba literatura de sajona antigua pusiera en la voz de un argentino en el medio de la pampa una realidad sajona, islandesa, germánica. Víctor Hugo decía que Shakespeare era un océano.
Nosotros tenemos mucha más suerte que Víctor Hugo, porque pudimos leer ese espejo inagotable de sentido y de obra y de trama que son Shakespeare, Víctor Hugo y Borges.